En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglanesia Pérez. Por las propias características de República Dominicana, socioeconómica, uno entiende que sí, siempre el discurso tiene que estar dirigido hacia las mejoras de los más vulnerables. Sin embargo, algo que en esta semana se hizo un poco más evidente para mí, porque esto es un tema muy propio mío, fue cómo la política utiliza a los más vulnerables para sus objetivos principales. Quiero decir con esto que lo han hecho todos y lo hacen todos. Lo hace el partido de gobierno, tanto este como el otro cuando lo estuvo. Lo hace la oposición, lo hace todo aquel que quiera llegar a un puesto político. Hacer política con la miseria de la gente. Y eso para mí de verdad es indignante. Y por eso mi comentario en el día de hoy. De tú ver, y tomo ejemplos, actualmente el discurso, por ejemplo, de la oposición es que el gobierno es indolente porque la gente está pasando hambre y el discurso está enfocado en el hambre y los pobres. Y ese es el discurso. Por un lado también el gobierno que por las mismas necesidades tenemos las ayudas sociales que se han destinado, pero a la hora de presentarlo todo es un boom mediático, todo es toda una parafernalia para usted llevar a una señora anciana que siquiera puede caminar, de estratos sociales muy pobres, de contexturas físicas que son las propias características de siempre, los grupos vulnerables, y lo lleva a un escenario que de hecho no es su ambiente habitual, pero usted lo lleva ahí para entregarle que si un cheque, que si una tarjeta, pero esa es la fotografía que nosotros vendemos y presentamos. Y yo realmente quiero y reflexiono en este punto de que si realmente la política o lo que nosotros queremos de los políticos es que nos sigan vendiendo esto en sus propuestas. Y digo los políticos y todo en sentido general porque el gobierno de turno está también en política. Y nosotros lo vimos, está en campaña abiertamente, como lo está haciendo los otros partidos de la oposición. Y yo reflexiono de que si realmente República Dominicana, el discurso solamente debe estar enfocado hacia el pobre que tiene hambre, hacia el pobre que necesita que usted le lleve esa comida, ese subsidio, hacia el pobre que necesita que usted lo asista siempre. O si el discurso debe cambiar y enfocarse, porque tenemos una gran clase media en República Dominicana. Se supone que hemos mejorado, de hecho, los términos para que la gente en cierto modo se supere. Entonces, ¿por qué el discurso no está destinado más en el aspecto de mejorar el sistema educativo, mejorar las condiciones de acceso de la gente, darle mayores oportunidades a la gente para que pase de esa pobreza y esa miseria no sea utilizada como capital político para el que quiera llegar al poder en cualquiera de los estamentos del escalafón, ya sea como regidor, como alcalde, como director de junta municipal, como diputado, como senador, como ministro, como presidente o vicepresidente de la República. Yo entiendo que en República Dominicana tenemos que avanzar a cambiar ese discurso de la mera miseria, de aprovecharse de la miseria de la gente que sufre, que la gente que tiene hambre, y cambiar el panorama, de que nos enfoquemos a los aspectos más críticos, a aspectos centrales, a aquellos elementos que nos permitan aumentar o poner en el debate, de ver las propuestas, de que la gente sea más consciente de lo que tenemos y no que la gente, y no que sigamos promoviendo que la gente piense con la barriga, porque cuando yo veo todo esto, a mí los políticos me dicen es que el dominicano únicamente va a pensar con la barriga. ¿Por qué? Porque el discurso está enfocado en vivir de la miseria. Es lo que yo puedo, es la forma que yo lo describo, es vivir de la miseria de la gente, aprovecharse de que hay una gran cantidad, hay una gran masa de pobres y personas en extrema pobreza en nuestro país y utilizar eso únicamente como capital político. No estoy diciendo que no es importante, no estoy diciendo que no se deben establecer políticas y focalizar a esa población que tanto lo necesita. Ahora, esa focalización a la población que tanto lo necesita, ¿se resuelve únicamente con las ayudas sociales?
se resuelve únicamente diciendo estos son unos indolentes y hay que cambiar y que el tema de la miseria de las personas, o se cambia mejorando las condiciones, mejorando las propuestas, mejorando los accesos, aunando esfuerzo para que las cosas lleguen a un bien común y no únicamente utilizarlo como un capital político. Para mí, en estos días es la reflexión que he hecho tanto de lo que he visto del partido de gobierno como de la oposición en torno a la pobreza y en torno a la miseria de mucha gente en la República Dominicana. Fernando. Distrito Informativo.